Hola, ahora sí, bienvenidos a este video en vivo del día de hoy, 14 de marzo del 2024, que estamos conmemorando y celebrando el Día Mundial del Riñón. Pues bienvenidos a este tercer video en vivo. Miren, lo estamos logrando y les dije que íbamos a estar más activos en redes, que iba a procurar grabarles un videíto mensual, bueno, tener un video en vivo más bien, más que grabado, estar aquí con ustedes en vivo. Y pues miren, llevamos 3 de 3, se está logrando. ¿Qué les parece? A ver, escríbanme por aquí ya que se vayan conectando. Acuérdense que estos videos se quedan grabados, se quedan aquí guardados en mi página de Facebook, Elia Nutrióloga. Pueden compartirlos, acuérdense de escribirme sus preguntas. He visto que la mayoría de las vistas que tienen estos videos han sido después de la transmisión en vivo, por eso los seguiré dejando aquí. Sin embargo, bueno, la intención de hacerlos en vivo pues es justamente que podamos interactuar, que podamos tener esta parte de la resolución de preguntas, pero de cualquier manera también en las redes sociales les estoy poniendo antes de los videos cajitas para que me pongan sus preguntas. En esta ocasión tuvimos un par de preguntas en Instagram y una preguntita nada más aquí en Facebook. Entonces pues vamos a estar resolviendo esas también a lo largo de nuestro video. El día de hoy, como ya les decía, pues tenemos la conmemoración del Día Mundial del Riñón. Y ustedes se preguntarán, a lo mejor algunos ya están más en contacto con esto de la nutrición renal, pero quizá muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. Entonces, ¿de qué se trata esto del Día Mundial del Riñón? Pues este Día Mundial del Riñón es una celebración, una conmemoración que se realiza desde hace ya varios años por iniciativas internacionales, justamente con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud renal. Y pues en algunos años, en algunas ediciones tenemos temáticas particulares, aunque la temática general, digamos, del Día Mundial del Riñón, pues es justamente la prevención y el cuidado de la salud de los riñones. Y pues sabemos, o si no lo saben, yo les comparto que los riñones son este par de órganos que tienen forma de frijolito, que son más o menos del tamaño de nuestro puño y que se encuentran localizados en la parte posterior de nuestro abdomen. Está más bien como del lado de la espalda, podríamos decir. Y estos riñoncitos pues tienen un montón de funciones vitales. Por supuesto, no son los únicos órganos vitales que tenemos, pero estos dos órganos, vaya que tienen funciones muy relevantes en nuestro organismo. Estos riñones pues se encargan de mantenernos, por ejemplo, con una adecuada presión arterial, se encargan de que eliminemos líquidos por medio de la orina, y no solo líquidos, sino también desechos. También controlan la concentración de sodio, de potasio, de cloro, de otros electrolitos que son esenciales para la vida, pero que también si se encuentran en una cantidad muy alta o una concentración muy alta o muy baja en la sangre, pues también pueden llegar a generar por ahí algunos malestares, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, los riñoncitos también se encargan de madurar unas células que nos van a mantener libres de anemia. Tienen mucho que ver la salud de nuestros riñones con la salud de nuestros huesos. En fin, la verdad es que nuestros riñoncitos son asombrosos, tienen muchísimas funciones y pues por eso es que amerita que haya un Día Mundial del Riñón, un día en el que todos los esfuerzos de los sistemas de salud se enfoquen en que todas las personas sepamos cómo cuidar la salud de estos órganos tan importantes para nuestra vida. Entonces, en este video en vivo yo me voy a enfocar en las 10 reglas de oro para el cuidado de los riñones. Si habían escuchado de esto, estas 10 reglas son como el resumen, digamos, de lo mínimo básico que tenemos que hacer para cuidar la salud de nuestros riñones. Y entonces, pues no tienen un orden en especial, pero nos vamos a ir uno por uno, ¿no? Un puntito por puntito. La primer
regla para el cuidado de los riñones va a ser realizar actividad física de manera habitual y mantenernos activos, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto a qué se refiere? Mantenernos activos, hacer ejercicio es algo que generalmente todas las personas que nos dedicamos al ámbito de la salud, nutriólogos, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, siempre estamos haciendo mucho hincapié en la importancia del mantenimiento de la actividad física, de que estemos haciendo algo de ejercicio, practicar algo de deporte, porque la realidad es que esto, para efectos, por ejemplo, de salud renal, el hecho de mantenernos activos es sumamente benéfico, pero de verdad, el ejercicio nos va a ayudar por un lado a controlar la presión arterial, para controlar también las concentraciones de glucosa que tenemos en nuestra sangre, pero también nos va a mantener con un flujo activo de nuestra sangre. Entonces, pues esto también nos va a prevenir, por ejemplo, de desarrollar problemas como anemia o alguna deficiencia. El ejercicio y la actividad física por sí solitos, la verdad es que son la píldora mágica en la salud en general, en el mantenimiento de la salud. Yo nunca me voy a cansar de echarle flores a hacer ejercicio, a mantenernos físicamente activos, porque de verdad que yo siempre les digo que si tuviéramos la posibilidad de meter todos los beneficios a la salud en una pastillita, esa pastillita sería la pastillita del ejercicio. De verdad que mantenernos físicamente activos, estar moviéndonos, pues eso es algo que nos va a mantener siempre muy saludables. El movimiento es una de las características de la vida, entonces de verdad hagan ejercicio, manténganse activos. Y en este sentido, por ejemplo, yo creo que también vale mucho la pena que hablemos justo pues de qué tipo de actividad física o ejercicio podemos realizar. Definitivamente no todos vamos a estar haciendo el mismo tipo de ejercicio, pero ya por sí el hecho de mantenernos activos ya nos va dando, digamos, como puntitos a la salud, pues todavía si practicamos algún deporte o realizamos algún ejercicio de manera ordenada, la verdad es que esto todavía nos va a dar muchos más beneficios. Yo creo que valdrá la pena que en algún momento en la programación de estos videos en vivo dediquemos un día a hablar como tal de la actividad física, del ejercicio, porque de verdad que tiene demasiados beneficios. Y bueno, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues actividad física puede ser a lo mejor salirnos a caminar, realizar actividades dentro de nuestra casa, por ejemplo, si tenemos escaleras, subir, bajar escaleras, si vamos a ir a la tienda, pues preferentemente ir caminando en vez de irnos en el coche. ¿Qué más? Bueno, si ya tenemos un poco más de movilidad, podríamos, por ejemplo, subirnos a la bicicleta, nadar, tomar clases de baile. Yo a veces les digo que, por ejemplo, si les gusta bailar y no necesariamente tienen el tiempo de ir a tomar clases de baile, pues la verdad es que hay que aprovechar la tecnología. Incluso podemos poner videos en YouTube y empezar a hacer coreografías. En YouTube podemos encontrar también rutinas de ejercicios para todos los niveles. Entonces no es necesario que te inscribas a un gimnasio, no es necesario que te inscribas a una carrera de 5 kilómetros o que te unas a un club deportivo, sino que podemos empezar a incrementar la actividad física que tenemos todos los días desde nuestra casa. Y bueno, es diferente hacer actividad física que hacer ejercicio, que realizar o practicar como tal un deporte. Pero para efectos de la salud, la verdad es que cualquiera de las tres que hagamos va a tener beneficios. Más aún si somos personas físicamente inactivas o sedentarias, con mayor razón hay que procurar mantenernos activos, empezar a hacer algo, cualquier cosita con la que empecemos va a ser muy benéfica. También otro tip que les puedo dar en este sentido, pues es justamente que empiecen con el ejercicio o la actividad que más les guste. Porque la idea es que esto sea algo que puedan sostener en el tiempo. O sea, no nada más decir, bueno, pues voy a hacer ejercicio un mes o me voy a inscribir un mes al gimnasio y ya después no, sabes que a mí ni siquiera me gusta estar en lugares cerrados, entonces, ¿para qué me inscribo a un gimnasio, no? Entonces, procuremos más bien buscar una actividad que nos pueda hacer más atractiva. Hay personas a las que les gusta mucho, por ejemplo, los deportes de equipo. Yo tengo algunos pacientes que, por ejemplo, tengo un paciente que se me viene ahorita a la mente, que vive en Guanajuato, y él dice, ¿sabes? A mí lo que más me gusta es jugar básquetbol.
Entonces él se organiza y va 3 veces a la semana a practicar básquetbol con sus amigos. Tengo otra paciente de aquí de León que también ella organiza retas de fútbol con su familia y eso se me hace bien padre porque aparte de hacer ejercicio, ella está involucrando y está inculcando la actividad física con el resto de sus familiares y además pues es un tiempo de calidad porque rentan una cancha, se van, juegan fútbol 1 hora o el tiempo que renten la cancha, ya después se van a cenar o tienen pues así como algún tipo de convivencia familiar, ¿no? Entonces, eso está muy padre. También tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, no, a mí no me gusta brincotear, no me gusta correr, no me gusta estar en espacios donde haya mucha gente. Por ejemplo, tengo una paciente que ella lo que hace es yoga. Ella practica yoga todas las mañanas y pues es una excelente manera de hacer actividad física. Si me lo preguntan a mí lo que más me gusta actualmente es correr. La verdad yo hago un montón de ejercicio, todo el tiempo estoy buscando qué actividades hacer. A lo largo de mi vida he practicado un montón de disciplinas, deporte, actividad física, actividades culturales, pero actualmente mi deporte pues es la carrera. A mí me gusta correr y me gusta mucho sobre todo las largas distancias. Tiene desde el 2019 que incursioné en esto y pues la verdad es un mundo bien padre también esto de las carreras. A mí me gusta mucho cuando voy aquí en León al Parque Metropolitano, por ejemplo, porque aparte de que entreno, me llena de energía. Normalmente voy en la mañana y ver la buena vibra de la gente, vas caminando, vas corriendo y toda la gente te saluda, todos te dan los buenos días y la verdad es que desde ese momento tú te llenas, o bueno, yo me lleno de un montón de energía, me gusta muchísimo invertir mi tiempo en este tipo de actividad física, pero esto es lo que me gusta a mí y no necesariamente lo que me gusta a mí le va a funcionar a todos. Por eso les digo, ustedes pueden buscar el tipo de ejercicio, de actividad física que más les gusta y tomar ese tiempo para practicar esta actividad o este deporte y que sea algo que puedan sostener en el tiempo. También nos sirve mucho irnos planteando metas, justamente decir, a ver, a lo mejor ahorita yo puedo salir a caminar 15 minutos diarios, pero quizá ya en un mes voy a tener más tiempo y mi meta va a ser caminar 25 minutos. Ir progresando en el ejercicio también es algo que nos va a ayudar a mantenernos motivados. Y bueno, esta es entonces la primera regla de oro para el cuidado de nuestros riñones. La segunda regla de oro podría ser, por ejemplo, el control de nuestra glucosa o de las concentraciones de azúcar que tenemos en nuestra sangre. Hay que decir que la mayor parte de las personas que tienen enfermedad renal tienen como primera causa o como primera enfermedad la diabetes. Entonces, pues por eso es que es indispensable que hablemos de azúcar en sangre o de glucosa. Sin embargo, no todas las personas que están enfermas del riñón tienen también algún problema de diabetes. Lo que sí es cierto es que a todos, niños, jóvenes, adultos mayores, deportistas, a todos nos conviene cuidar esa cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Entonces, mientras mejores niveles tengamos de glucosa en sangre, mejor salud vamos a darle a nuestros riñones. Si ustedes preguntaran cuáles los niveles normales de glucosa en sangre, pues podríamos hablar de tener concentraciones entre 65, 70 miligramos por decilitro hasta 100, 95, 100. Vamos a poner como un rango, digamos, entre 70 y 100, podría ser algo normal de glucosa en sangre en ayuno. Obviamente estos rangos van a variar, hay personas que llevan muchos años viviendo con diabetes y entonces quizás sus objetivos de glucosa sean un poquito más altos, pero en términos generales podríamos decir que entre 70 y 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayuno es algo normal, ¿no? Algo adecuado. Ahora, aquí también vale la pena mencionar el uso de medicamentos para hipoglucemiantes o los medicamentos que utilizamos para el control de la diabetes, ¿no? Porque les decía que una gran proporción de nuestras personas que tienen enfermedad renal tienen también diabetes. Hay que recordar que las enfermedades no sustituyen una a la otra. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, vivimos
25, 30 años con diabetes y después desarrollamos enfermedad renal, eso no necesariamente quiere decir que ya no tenemos diabetes. La diabetes sigue, por lo tanto hay que cuidarla, hay que controlarla. Los medicamentos de la diabetes nunca se deben de dejar de tomar a menos de que el médico lo prescriba. Entonces, siempre es importante que nuestros hábitos, nuestros medicamentos y nuestra alimentación nos ayuden a mantener esas concentraciones normales, óptimas de glucosa en sangre. La tercera regla de oro para el cuidado de nuestra salud renal, hablando ya por ejemplo de diabetes, pues podría ser justamente mantener en rangos normales la presión arterial. Y en este sentido, la presión arterial, ya les decía al inicio del video, que los riñones como tal son órganos que se encargan indirectamente también de cuidar o de mantener más bien la salud de nuestro sistema cardiovascular y a través del control de la presión arterial. Entonces, así como les decía de la diabetes, que el hecho de tener enfermedad renal no sustituye o no reemplaza el hecho de que hayamos tenido diabetes o de que vivamos con diabetes, pasa exactamente lo mismo con las personas que han tenido hipertensión por años y que después desarrollan enfermedad renal. No se quitó la hipertensión. Estas enfermedades son enfermedades que se controlan, pero no se curan. Entonces, siempre es importante que mantengamos la presión arterial en rangos normales para que nuestros riñones no se vean forzados. Toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo eventualmente va a pasar por nuestros riñones. Entonces, si queremos mantener riñones sanos, pues efectivamente tendríamos que mantener la presión arterial en un rango normal. Y además, si ya estamos enfermos de los riñones, puede ser, por ejemplo, que tengamos una disminución leve o moderada de la función renal. Por ejemplo, si el riñón está funcionando al 60, 70, 50%, con mayor razón hay que cuidar la presión arterial porque al mantener niveles normales de presión arterial, vamos a estar ayudándole a nuestro riñón a que no se force demasiado, a que el riñoncito pueda enfocarse en otras de sus funciones sin tener que estar también compensando esa función de mantener la presión arterial adecuada. Ahora, para mantener la presión arterial adecuada podemos tener algunas estrategias. Una de ellas es esta que mencionábamos del ejercicio. Realizar ejercicio, incluso salir a caminar, nos mantiene, nos baja la presión arterial, nos controla la presión arterial. También disminuir el consumo de sal, sobre todo la sal que agregamos extra a los alimentos o el consumo de productos ultraprocesados, también eso nos va a ayudar a tener un mejor control de la presión arterial, tener un buen descanso nocturno, o sea, dormir suficiente, por lo menos 6 horas en la noche, también eso nos va a ayudar a controlar la presión arterial. Tomar agua en vez de refrescos, evitar bebidas estimulantes, por ejemplo, estas bebidas energetizantes, el café y otros estimulantes, pues todo esto nos va a ayudar también a controlar bien la presión arterial. Y obviamente, si ya tenemos un diagnóstico de hipertensión, hay que tomarnos los medicamentos. Los medicamentos, insisto, no es malo tomar medicamentos. Si nos los están prescribiendo, pues justamente es porque los necesitamos. Entonces, yo sé que de pronto hay demasiadas pastillitas que estamos tomando. Puede llegar a ser cansado, puede llegar a ser fastidioso tomar tantas pastillitas, pero si las tenemos prescritas es porque son necesarias. Entonces hay que tomarlas en la dosis que se nos indica, en los horarios que se nos indican. La realidad también es que cuando llevamos un plan de alimentación adecuado, la mayor parte del tiempo incluso podemos ayudar a que se quiten medicamentos, pero esto siempre tiene que ser con un buen apego a la dieta y con buena comunicación entre el nutriólogo y el nefrólogo, porque esto es lo que nos va a ayudar, esta comunicación es la que nos va a dar pie a que los nefrólogos vean y digan, ok, ha mantenido una buena presión arterial, pero yo no sé si a lo mejor esa presión solo la mantiene correcta cuando viene a mi consultorio o si siempre tiene la presión bien. Entonces nosotros como nutriólogos podemos intervenir y decirle a los nefrólogos, pues fíjate que yo estoy viendo que ha bajado muy bien de peso, por ejemplo, si el objetivo fuera ese, tiene buen apego a la dieta, se ha mantenido realizando actividad física,
quitó muchos alimentos ultraprocesados, entonces yo creo que su presión sí está bien controlada. Entonces, ahorita que mencioné esto de los ultraprocesados, ese es otro punto súper importante. A veces creemos que cuidar la sal, nuestro consumo de sal, es solamente comer insípido o no ponerle sal extra a los alimentos. También hay algunos productos ultraprocesados que pueden tener un montón de sodio. Por ejemplo, los refrescos. Ese es un ejemplo claro de un producto que no sabe salado, pero tiene muchísimo sodio. Las papas fritas, los cacahuates, botanas, todo este tipo de dulces que son como de tamarindo. Ese tipo de dulces también son muy salados. Algunos tipo de panes. Y la verdad es que algo que a mí me encanta, si recuerdan, no sé si alguna vez les he contado o si me siguen más bien, sabrán que yo soy salubrista, soy especialista en salud pública. Y hace unos años tuvimos todo este cambio del etiquetado en los productos empaquetados y la verdad es que hay mucha gente que se queja y dice que pues que los sellos no sirven de nada, que de todos modos uno nomás ve que tiene sellos y de todos modos lo consumes. Pero yo como salubrista, como nutrióloga y como consumidora, puedo decir que el cambio del etiquetado sí es súper útil y nos ha funcionado mucho también porque incluso hay veces que, por ejemplo, el pan, hay veces que pacientes compraban un pan tostado integral o un multigrano y pues porque creían que era un producto súper saludable y a veces a nosotros como nutriólogos nos costaba mucho trabajo hacerles conciencia a nuestros pacientes de que estos productos, aunque se anuncien como integrales, no necesariamente son superiores que otro producto o no necesariamente son súper saludables. Y la clave está en que, por ejemplo, ahora que tenemos ese etiquetado, podemos ver que un producto que se anuncia como natural o como integral puede tener el sello de exceso de sodio, de exceso de calorías, de exceso de grasa, incluso de exceso de azúcares. Entonces, yo creo que si uno es un consumidor consciente, sí te detienes 2 veces a pensar, a ver, ¿será que este producto es adecuado para mí? Si yo sé que tengo una restricción de sodio, ¿será que me puedo comer estas papas fritas que tienen un sello de exceso de sodio? Entonces yo creo que este nuevo etiquetado sí nos ayuda por lo menos a echarle una segunda pensadita al momento de ver nuestro producto y decir, ¿me lo llevo o no me lo llevo? O elijo uno que sea un producto similar, pero que no tenga el sello de exceso de sodio. Y además también esto facilita la lectura de etiquetas, porque también entiendo que de pronto se vuelve súper complicado para algunas personas el estar leyendo e interpretando cuántos gramos o cuántos miligramos de sodio tiene. O a lo mejor vemos y decimos, ajá, tiene 250 miligramos por porción. ¿Y cuántas porciones me estoy comiendo? ¿Y cuántas me tengo que comer? ¿Y cuánto sodio puedo consumir diario? ¿No? Entonces, estos sellos nos ayudan mucho de manera visual a poder tener una elección correcta de alimentos. Entonces, para control de la presión arterial, decíamos, mantenernos físicamente activos, reducir el consumo de sodio, no nada más de la sal con la que preparamos, sino también evitar productos que por su naturaleza ya vienen salados, productos ultraprocesados empaquetados y si ya tenemos hipertensión y estamos en un tratamiento, pues hay que tomarnos los medicamentos. Y tener un descanso correcto durante la noche también nos va a ayudar a mejorar la presión arterial. Entonces ya llevamos 3 reglas de oro. ¿Qué les parece si como siguiente regla de oro hablamos justamente de la alimentación? Que bueno, pues yo creo que ese es algo por lo que muchos de ustedes están aquí y pues yo soy la experta en eso, ¿no? Finalmente, entonces pues sí, la 4ª regla de oro para el cuidado de nuestra salud renal es justamente seguir una alimentación saludable. Y la verdad, aquí yo sí quiero decir eso, una alimentación saludable, porque luego a mí me choca y no solo a mí, en general a los nutriólogos tenemos problemas con que la gente o a veces hasta los médicos digan, es que necesito una dieta para diabético, es que necesito una dieta para nefrópata o para enfermo renal, necesito una dieta para hipertenso. Esas dietas no existen, no existe la dieta para el diabético, no existe la dieta para el enfermo renal. Las dietas o la alimentación tiene que ser individualizada, tiene que ser adecuada a cada persona. Entonces, esto de la alimentación saludable, les digo, yo la llamaría así, una alimentación saludable, una alimentación adecuada para cada quien. Y
Sí tiene algunas características este tipo de dieta o esta alimentación. Hay algunos nutriólogos, algunos investigadores que a esto le llaman los patrones alimentarios y la verdad es que yo comulgo mucho con este término. Más que hablar de la dieta para cuidar el riñón o la dieta para controlar las enfermedades del riñón, estaríamos hablando de cuál es el patrón alimentario más correcto para cuidar la salud de nuestros riñones. Y en este sentido hay muchos abordajes, hay muchas maneras de llamarle a este tipo de patrones alimentarios, pero yo se los voy a tratar de poner de la más sencilla posible. Entonces, ¿cómo hay que comer para cuidar a nuestros riñones? Pues hay que comer primero, y creo que lo más importante que todo, abundantes vegetales. Yo sé que muchas veces pensamos, y es la idea cuando llegan a la consulta, de que ir a la nutrióloga es ir a que me deje comer lechugas. No necesariamente es comer lechugas, tenemos un montón de vegetales, sobre todo nosotros que somos latinoamericanos, mexicanos, no inventen, hay una variedad impresionante de vegetales que podemos utilizar. Entonces, sí es comer vegetales, la verdad, ¿para qué les digo que no? Sí, hay que comer vegetales para cuidar a los riñones, y no solo a los riñones, hay que cuidar, o más bien los vegetales cuidan el riñón, pero también cuidan la salud en general de todo nuestro cuerpo. Nada más que no es nada más comer lechuga. Hay pacientes que llegan y me dicen, Elia, pero es que yo no como verduras. O sea, déjame lo que quieras, pero a mí no me gustan las verduras. Y entonces, ya durante la consulta yo les voy preguntando y ya les digo, ¿y te gusta comer jícama? Sí, eso sí. ¿Y te gusta comer pepino? Sí. Ok, ¿qué me dices, por ejemplo, del chayote? Sí, ese sí me gusta. Ok, ¿comes cebolla? No, cebolla no. ¿Comes nopales? Sí, los nopalitos sí me gustan. Con eso, la verdad es que también no se trata de que ustedes les sufran con el plan de alimentación, pero si tenemos 2, 3 verduritas que les gustan, esas hay que comer. Si te gustan los nopales, pues ponle nopales a tu huevito. Si te gusta la jícama, pues a lo mejor no te vas a servir una ensalada de lechuga, pero puedes picar cubitos de jícama y esa es una manera de incorporar verduras a tu alimentación. Si te gusta... Por ejemplo, hay personas que me dicen, es que a mí no me gustan las verduras crudas. Pues no te las comas crudas, podemos asarlas, podemos cocerlas al vapor, podemos incorporarla en los guisados del plato principal, podemos usarlas como guarnición y son una manera de incorporar las verduras. Les digo que depende mucho de cada persona porque, por ejemplo, ya cuando hablamos de enfermos renales, hay personas que tienen ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, que no pueden tomar caldos. Entonces, a lo mejor para esta persona yo no le voy a recomendar que se haga una sopa de verduras, porque no va a ser lo más correcto para esa persona. Pero si somos personas saludables o sanas, que estamos, por lo menos que no tenemos un problema del riñón, pero que sabemos que tenemos factores de riesgo o que queremos cuidar la salud del riñón, claro que nos podemos tomar una sopita de verduras y a lo mejor esa va a ser una manera fácil y hasta apapachadora de incluir verduras en nuestra alimentación. Ponerle más verduras al arroz, guisar con verduritas, todo eso nos va a ayudar a mejorar la salud de los riñones. La verdad, si yo les hablara de los vegetales, ustedes yo creo que quedarían fascinados. En el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, que es a donde yo pertenezco, casi siempre procuro que las ponencias que me dejen sean justamente de vegetales, porque yo estoy convencida de que los vegetales son este alimento maravilloso, súper nutritivo, que tiene un montón de beneficios, que le da color a nuestros alimentos, que nos da identidad incluso como mexicanos y que puede venir a ayudarnos en un montón de resultados clínicos, en la presión arterial, en el control de la glucosa, durante el embarazo, para los síntomas gastrointestinales como estreñimiento, colitis, náuseas, para la enfermedad renal. De verdad, un día vamos a hacer un en vivo hablando de vegetales porque yo soy apasionada y entusiasta de los vegetales. De veras que sí, son una excelente opción para nuestros platillos, para nuestro día a día.
Pero ahora, no todo es comer verduras, evidentemente. Entonces, ¿qué otra cosa le sirve a nuestro riñón como alimentos? Pues sí, también consumir frutas, solo que hay que recordar que las frutas pues también tienen un contenido de azúcar, aunque es azúcar natural, aunque es azúcar de fruta, pues tenemos que tener más control, es decir, no están libres del todo, no se pueden consumir a diestra y siniestra, porque sí tienen por ahí una implicación también con la glucosa de nuestra sangre. Entonces, pues las frutas hay que incorporarlas de manera moderada, pero sí hay que incorporarlas todos los días en nuestra dieta. A mí me sorprende mucho cuando pregunto en la consulta, ¿cuántas veces al día comes fruta? Y me dicen, no, pues me como 1 o 2 a la semana. Eso es bien poquito, comer 1 o 2 frutas a la semana es súper poquito. Sí podríamos comernos sin problema 2, 3 frutas al día. Entonces, pues sí, ¿no? Hace falta ahí también hablar sobre las frutas. También los cereales integrales, sobre todo, como el arroz, la avena, el amaranto, incluso el maíz, por supuesto, pueden entrar dentro de una dieta que cuida a nuestros riñoncitos. Nada más aquí también algo súper importante será la cantidad en la que consumimos estos carbohidratos o estos cereales. No hay que tenerle miedo a los cereales, no hay que tenerle miedo a los hidratos de carbono. A mí eso también me da mucha curiosidad de cómo la cultura de la dieta está bien metida en todos, porque la cultura de las dietas de moda, diría yo, porque también de pronto llegan al consultorio con la idea de no, pues como de tal manera, pero solo me como una tortilla. O no, pero ya no como tortillas. Desde que me dijeron que estoy enferma del riñón, ya no como tortillas. No inventen, la tortilla es un alimento súper completo, tiene vitaminas, tiene calcio, tiene fibra, es un alimento mexicanísimo. Entonces, ¿por qué quitar la tortilla? La tortilla no es mala, ni nos hace mejores el hecho de decir, ay, yo ya no como tortilla. No, para nada. Si me dicen que no comen tortilla, yo casi les doy el pésame y les dejo 3 en el desayuno. Porque es un alimento saludable, nos da energía, nos da fibra, nos da vitaminas, calcio, algunos otros minerales. Entonces, ¿por qué no? Hay que consumir tortilla, sobre todo la de maíz, eso sí. Ahora, también hay que incorporar algún tipo de leguminosas, por ejemplo, los frijolitos, eso quería llegar también a las leguminosas, porque no saben la cantidad de ocasiones que me dicen en el consultorio, es que desde que me dijeron que estoy enferma del riñón, ya quité los frijoles, porque lo que me dijo el doctor o lo que me dijo la otra nutrióloga o lo que vi en el TikTok o lo que escuché en redes sociales es que nosotros como enfermos renales no podemos comer frijoles. Híjole, no, de verdad, la cantidad de veces que he escuchado eso, si me pagaran $1 por cada vez que he escuchado eso, sería millonaria. Nada, o sea, los frijoles, las leguminosas son súper saludables, son alimentos de muy buena calidad, con un perfil nutricional envidiable, son el alimento del futuro, del presente, del pasado y del futuro. Son alimentos que todos deberíamos incorporar en nuestra alimentación y que sí tienen algunas características que a lo mejor para algunas personas pues hay que darles un tratamiento previo para que no sea tan agresivo, digamos, ¿no? Para su cuerpo o para que sus riñoncitos los puedan tolerar bien. Habla, por ejemplo, particularmente del remojo. Si nosotros dejamos en remojo nuestras leguminosas en abundante agua, eso hace que el frijolito o la leguminosa pierda esas sustancias que de pronto nos generan malestares gastrointestinales, esas sustancias que nos pueden elevar el fósforo, el potasio, el ácido úrico en sangre y los vuelve súper saludables. Entonces, sí hay manera de incorporar las leguminosas en las dietas. También los lácteos es otro producto que luego hay mucho mito entre los que dicen que no debes tomar leche por las hormonas, que no debes tomar leche porque es un producto blanco. No sé en qué momento nos volvimos racistas con los alimentos, pero también me ha tocado más de lo que me gustaría escuchar justamente preguntar si los lácteos hacen mal, porque dicen que lo blanco hace mal y eso no es cierto. Los alimentos no son ni buenos ni malos, ni tampoco esta característica va a ser dada por su color. Entonces, pues no, o sea, descartado eso de que los lácteos hacen daño. Lo que sí, pues es que hay personas con características muy particulares, por ejemplo, las personas que están enfermas del riñón y que tienen el fósforo en sangre alto,
pues sí, normalmente sí les quitamos por un tiempo los lácteos, o habrá personas para las que no, particularmente no es adecuado consumir lácteos, pero digamos que hablando de recomendaciones generales, sí podemos consumirlos, y pues esto también va a ser una fuente de vitamina A, de vitamina D, de calcio, de potasio, de fósforo, de proteínas. Entonces los lácteos, bien. Sobre todo los lácteos descremados, eso sí, porque los lácteos enteros pues nos dan un aporte más alto de grasitas. Y llegando a las grasas, tampoco son malas las grasas. Elia, ¿qué estás diciendo? Entonces, ¿qué nos hace daño? Pues nada, lo que nos hace daño es el exceso, lo que nos hace daño es los productos ultraprocesados. Yo siempre promuevo mucho la dieta de alimentos reales, alimentos que cocinemos en casa, que nos conecten con nuestras raíces, la receta de la abuelita, o sea, eso es lo que hay que comer. No hay que salirnos a comer Maruchan, o no porque la marca sea mala, pues, sino pues el tipo de sopas instantáneas, o andar comiendo todo el tiempo comida rápida, o que ya no tuve tiempo de comer y pues entonces me compré unas galletitas o algo así. Eso es lo que nos hace daño. Lo bueno es preparar los alimentos en casa, incorporar los sabores que más nos gusten, sazonar como se nos antoje, disfrutar ese momento de oler la mezcla de alimentos y de especias que se cocinan en nuestra casa. Eso es lo rico. Entonces, además de rico, pues eso es súper saludable, y eso es lo que va a cuidar a nuestros riñones. Y con esto voy a pasar justamente a la siguiente regla, que me parece que ya vamos en la quinta o en la cuarta, que va a ser el consumo de sal, que de esta ya les había hablado un poquito cuando hablamos de la presión arterial, y ahora con lo de la cocción de alimentos. La verdad también aquí, no es que la sal sea mala, no soy enemiga de la sal, ni los nutriólogos somos enemigos de la sal. Hace ratito les platicaba, por ejemplo, que yo corro, a mí me gusta correr, y para el tipo de disciplina que yo realizo, que es el maratón, hay veces en las que incluso tenemos que comer pastillas de sal. La sal no es mala, la sal es necesaria, pero es más o menos necesaria para cierta actividad que realizas, o para ciertas características que tienes. Por ejemplo, una persona que ya tiene un daño renal, o que tiene varios factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal, o que es una persona relativamente sana, pero que no tiene estas cargas de ejercicio físico, lo más sencillo es disminuir tu consumo de sal. Y eso es una de las estrategias que más nos va a ayudar a cuidar a los riñones, porque nos va a ayudar a cuidarlos a partir también del cuidado de la presión arterial. Entonces, pues también, eso sí, hay que comer poca sal. Aquí también, esto es para otro live, que luego me preguntan, y que la sal del Himalaya, y que si la sal de flor de mar, que si la sal negra, que si hay algún sustituto de sal. Lo importante es la moderación. Eso es lo que yo les puedo decir, lo importante es la moderación, porque, por ejemplo, hay sales del Himalaya que sí pueden tener menos sodio, pero si uno, ya porque tiene menos sodio, le pones un montón de sal a tu comida, pues sale peor, ¿no? También hay algunas sales, sobre todo estas del Himalaya, que vienen en cristales, que no están adicionadas con yodo. Entonces, las sales que no están yodatadas, también aguas con la tiroides, así que no es tanto andarle buscando a cuál sal es la mejor, cuál es la más cara, la más fina. Pues más bien hay que moderar el consumo de sal, y como les decía hace un ratito, no es solo disminuir el consumo de sal, sino más bien reducir la cantidad de sal que consumimos de productos ultraprocesados. Por ejemplo, hay veces que mis pacientes llegan y me dicen, es que tengo un montón de malestar, ni siquiera se me antoja la comida, no tengo ganas de comer, he bajado un montón de peso y todavía ya llevo 2 meses comiendo sin sal. Entonces, a ver, ustedes imagínense que los dejan una semana, dejen ustedes un mes, una semana sin sal, un día sin sal. No estoy muy segura de que lo aguantarían. Entonces, siempre hay que ponernos también como nutriólogos, como profesionales de la salud, en los pies de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, algo que yo siempre les digo es que esta alimentación, este tipo de dietas, no son para que duren un mes, no son para que salgas bien en los estudios en tu siguiente consulta, es para que estés bien todo el tiempo. Entonces, para que estés bien todo el tiempo, pues esta alimentación tiene que ser sostenible. Es decir, no hay que cansarnos, no hay que decir, un mes voy a comer sin sal y luego vemos. Y luego ya otra vez vuelvo a lo de antes porque pues ya me desesperé.
No, hay que mejor irnos paso a pasito y decir, ok, a lo mejor no le voy a poner la misma sal que le ponía antes, pero tampoco voy a dejar de comer sal, ¿no? A lo mejor solamente es moderarlo. Y por ejemplo aquí es donde entra esta parte de decir, a ver, reduce tu consumo de ultraprocesados, de enlatados, de refresco, de Nor Suiza, de salsa de soya, y entonces ponle una pizquita de sal a tu comida y va a ser suficiente para que te sepa rico, pero además no vas a estar teniendo un consumo tan elevado de sal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya llevamos 5 claves para la salud renal. Me voy a pasar a la siguiente, que también es una de mis favoritas y es otra de la que soy entusiasta, que es la hidratación. La hidratación, ¿con qué se hace? Con agua natural. No necesitamos la mayoría de las personas no necesitamos otro tipo de bebidas más que agua natural. Que si los sueros, que si las bebidas rehidratantes, la mayor parte de las personas no las necesitamos. Y lo que más beneficio en cuanto a hidratación le va a tener a nuestros riñones, pues va a ser justamente el consumo de agua natural. Porque cualquier cosa que le añadamos al agua, si le añadimos azúcar, si es un agua mineral, que pues por supuesto ya lleva sales, ya lleva potasio, ya lleva sodio, ya lleva cloro, ya lleva calcio, todo este tipo de bebidas le van a costar trabajo a nuestros riñones. Los riñones van a tener que hacer un esfuerzo extra por procesarlas o por eliminarlas de nuestro organismo. Mientras que el agua natural, pues el agua natural, al contrario, le ayuda a tener un mejor flujo a nuestros riñoncitos y que pueda estar eliminando aquellas sustancias que no le hacen bien. Entonces la hidratación es súper importante. Ahora, ¿cuánto? Pues eso sí es una indicación súper individualizada. Si somos personas sanas, personas que tenemos una actividad ligera, moderada, físicamente me refiero, pues quizá a lo mejor con 1,5 litros, 2 litros de agua podrá ser suficiente. Si hacemos ejercicio, seguramente vamos a necesitar más agua. También los requerimientos de agua van a cambiar mucho por el clima. Por ejemplo, ahorita con este calor que está haciendo, el año pasado que tuvimos la ola de calor, necesitamos incrementar nuestro consumo de agua. Si tenemos diarrea, vómito, necesitamos incrementar nuestro consumo hídrico. Pero también si somos personas que estamos hinchadas, que tenemos, por ejemplo, que ya tenemos un diagnóstico de enfermedad renal, y en este momento estoy hinchada o estoy en diálisis peritoneal o estoy en hemodiálisis, seguramente tu consumo de agua tendrá que ser más bajito, probablemente de 1 litro o a veces pues ya hasta un poquito menos. ¿Cómo voy a saber cuánto? Pues acudan a su consulta de nutrición renal, porque es la única manera en la que vamos a poder saber calcular realmente cuál es tu necesidad hídrica, ¿no? Pero bueno, digamos que en general podríamos hablar así de aproximadamente 1,5 litros, 2 litros de agua, dependiendo de la actividad física que realicemos y de las condiciones del clima, ¿sí? Me voy a pasar a la siguiente clave, que es no fumar. Y ahí sí también es así de tajante, ahí sí es evitar, no es reducir el consumo de cigarro, ahí sí es evitar, no fumar. Porque la verdad sí, también ahí el cigarro es una de las peores sustancias que le podemos dar a nuestro cuerpo y particularmente a nuestros riñones, porque hay muchos mecanismos que están implicados en la progresión de la enfermedad renal y también al deterioro pues de nuestro riñón. También la circulación sanguínea de nuestro riñón se ve deteriorada cuando fumamos. Entonces, aparte, por ejemplo, personas que tienen anemia, también les va peor si además de todo son fumadores. Entonces, ahí sí, yo les recomiendo mucho, dejen de fumar. Si tienen el hábito tabáquico, sé que es difícil porque las adicciones, pues por algo son adicciones, no es algo que un día me desperté y dije ya no voy a fumar. Hay personas que sí, pero sé que no para todos funciona de esta manera. Entonces, busquen ayuda, por ejemplo, con algún psicólogo, terapeutas que son de adicciones, grupos de autoayuda para adicciones al tabaco, porque sí es importante, es muy importante dejar de fumar para ustedes, para su economía, para su corazón, para su riñón, para el medio ambiente, para todo. Dejar de fumar es una de las mejores estrategias que podemos tener para cuidar a nuestros riñones. Aparte, acuérdense que cuando fumamos no es solamente la persona que fuma, sino también todos los fumadores pasivos
Por ejemplo, pues si el jefe de familia es quien fuma, pues ahí también fumadores pasivos, la esposa o el esposo y los hijos, ¿no? O quienes vivan ahí cerquita, los compañeros de trabajo, todos la llevan. Entonces, pues sí, también hay muy importante con el consumo de cigarro, hay que eliminarlo en la medida de lo posible. No sustituirlo, los vapeadores tampoco son la mejor opción y los vapeadores también tienen que ver con este tipo de problemas del riñón, de la circulación sanguínea y el riñón. Entonces es dejar de fumar, así de sencillo. La siguiente regla para el cuidado de los riñones, que sería la regla número 8, sería no utilizar fármacos o medicamentos que dañan a los riñones. Por ejemplo, aquí me refiero hay algunas personas que continuamente tienen dolor y recurren al ibuprofeno, al diclofenaco, este tipo de medicamentos para el dolor sobre todo, pero en general los medicamentos, antibióticos, medicamentos para el dolor, para la gastritis, este tipo de medicamentos que luego nos prescribimos nomás porque sí, esos medicamentos también dañan a los riñones. Entonces, aquí más que decir, a ver, Elia, dime cuáles y cuáles medicamentos me dañan el riñón, pues mejor yo les diría, no se automediquen. No se automediquen y siempre que tengan alguna necesidad de medicamento, pues acudan a consulta médica, porque uno no sabe. A veces nos estamos medicando con cualquier cosa porque decimos, ay, pues para que se me quite el malestar, y a lo mejor ese malestar que sentimos en realidad está diciéndonos, nos está dando una llamada de alerta de algo más que está ocurriendo en nuestro interior. Entonces hay que hacer caso a esas alertas. O también a lo mejor a veces el medicamento que elegimos puede ser muy fuerte y a lo mejor hay otro que pudiéramos haber tomado y que pues no sería tan malo para nosotros, ¿no? También en ese sentido, con lo de los medicamentos, pues sí, es necesario que vayamos a consulta porque ¿cómo creen que nosotros vamos a saber qué tomar si los médicos estudian años? Un médico general estudia alrededor de 6 años para poder prescribir y luego uno dice, ay, pues es que en 15 minutos me despacha el doctor y ya me dejó paracetamol. Bueno, pues el doctor tiene 6 años de estudios para haberte dado paracetamol y si te dejó paracetamol, pues es porque el paracetamol es lo que necesitas, ¿no? Entonces, siempre díganle no a la automedicación, siempre que tengan una necesidad de, pues un dolor o algún malestar, vayan mejor a consulta médica. Ahora, si ya tienes enfermedad renal, además, yo sí les sugeriría que pregunten a sus nefrólogos. No sé cómo sea en el resto del país, pero yo he tenido la fortuna de que en la Ciudad de México y aquí en León y en Celaya, que es donde sobre todo trabajo con los nefrólogos o he tenido la oportunidad de trabajar con nefrólogos, es excelente porque todos ellos son una chulada y si los pacientes les escriben para decirle, doctor, fíjese que me duele la garganta y el doctor me dejó este jarabe, pues el nefrólogo se toma el tiempo de decir, ah, mira, sí te lo puedes tomar o no, ese no te lo tomes. Entonces, esto no quiere decir que ya si tienen un nefrólogo de cabecera, pues cada ratito hay que ir a preguntarle, oiga, doctor, ahora me duele la cabeza, oiga, doctor, ahora me dio gastritis. No, sino más bien, si ven que los medicamentos que les dejaron los médicos generales no les suenan, pues pregúntenle a su nefrólogo. Y si no, también, por ejemplo, algo que yo les recomiendo es que si ya tienes un dolor que tienes constantemente, por ejemplo, es que hay pacientes que dicen, siempre me duele la cabeza o seguido me duele la pierna, pues desde que vayas a consulta con el nefrólogo, coméntale. Y así el nefrólogo ya sabrá y estará más alerta para poder dejarte algún medicamento en caso de dolor. Entonces no se automediquen. La siguiente regla, la regla número 9, que podemos tener, pues es justamente mantener un peso saludable. En este sentido, lo del peso saludable no necesariamente quiere decir que todos tenemos que ser personas súper delgadas o súper musculosas, ni una ni otra. Más bien, hay que tener justamente un peso saludable, un peso adecuado. Algo que también hemos trabajado, sobre todo en los últimos años en consulta, es quitarnos esta idea de que el peso, o sea, que tener un peso o un número en la báscula es lo que me va a dar salud. No es cierto.
El peso sí puede tener implicaciones a la salud, pero definitivamente no es la variable más importante. Y también una vez que vemos o que valoramos el peso, hay que saber si lo que tenemos de peso es por grasa, es por músculo, si tenemos más agua, menos agua. Entonces, para eso, pues un buen análisis de composición corporal que hacemos en la consulta. Y la verdad, por ejemplo, con pacientes que, como en mi caso, que yo veo también pacientes virtuales, o sea, que nos vemos en línea, el peso es una variable que vamos a tomar en cuenta, pero que no es la más importante. Lo más importante es cómo te sientes, cómo van tus estudios de laboratorio, cómo van tus medidas de presión arterial, de glucosa en sangre, si hay más, menos síntomas gastrointestinales, si hay más, menos malestares. Eso es lo realmente importante. El peso pasa a un segundo plano. Pero definitivamente mantener un peso saludable, un peso más cercano a lo ideal, pues también le va a dar beneficios a nuestros riñones. Y pues finalmente la última regla para el cuidado de nuestra salud renal, pues podría ser justamente estarnos haciendo estudios constantemente o con frecuencia, a lo mejor no tan seguido, pero sí por lo menos de manera anual. Si a lo mejor somos personas sanas, pues sí, yo creo que cada año podemos hacernos unos estudios. Si somos personas con factores de riesgo, es decir, si tenemos diabetes, hipertensión, si somos personas que en nuestra familia hay quienes ya desarrollaron enfermedad renal, si tengo a lo mejor hábitos de consumo de tabaco, si soy sedentario, si tengo una gran cantidad de grasita en mi cuerpo, pues a lo mejor al ir sumando estos factores podríamos hacer estudios cada 6 meses. Si no, yo siempre les recomiendo que, por ejemplo, si viven con diabetes, si tienen hipertensión, por lo menos estar realizando sus consultas cada que los médicos familiares los requieran o los endocrinólogos o su cardiólogo y estar haciendo los estudios. Luego me dicen también, es que ¿para qué me piden tantos estudios si siempre salgo bien? Pues qué bueno que saliste bien, ese es el objetivo, felicidades. No pedimos estudios, nunca pedimos estudios esperando que la gente salga mal, sino más bien, pues ojalá que siempre salieran bien. Pero evidentemente también habrá ocasiones en las que los estudios no van a salir al 100 y pues ahí es donde nosotros entramos y podemos hacer una intervención oportuna y decir, ok, ya llevábamos 6 meses bien, pero en esta ocasión, fíjate que justo la glucosa se empieza a elevar. Entonces es mejor, por ejemplo, en una persona sana, es mejor ir controlando la glucosa que en vez de estar en 90, está en 110. Es mejor y es más fácil corregirla en ese momento que cuando llegamos con glucosas de 500, ¿no? Entonces, pues muy importante estarnos monitorizando constantemente pues con estos estudios de laboratorio, ¿no? Y bueno, esas son entonces las 10 claves o las 10 reglas de oro para el cuidado de nuestros riñones. Entonces, bueno, me gustaría también aquí nada más dar unos minutitos para responder las preguntas que me hicieron en redes sociales. Una de ellas creo que ya se respondió un poco, que fue con respecto a la presión arterial. Me preguntaban justamente que qué pasa con las embarazadas que a lo mejor en su momento desarrollaron preeclampsia. Esa pregunta se me hizo súper interesante porque también eso sucede. La preeclampsia es una elevación de la presión arterial durante el embarazo que puede llegar a traerle daños a la mamá o a la mujer embarazada y también al bebé. Entonces, muchas veces esa preeclampsia, pues la mujer desarrolla hipertensión o desarrolla preeclampsia durante el embarazo, tiene a su bebé y ya no le damos seguimiento. Y la mujer dice, pues sí tuve preeclampsia, pero nunca más tomé medicamentos. Me dieron a mi bebé y yo me fui a mi casa. No, si ustedes son mujeres que desarrollaron preeclampsia durante el embarazo o conocen a alguien que tuvo problemas con su presión arterial o incluso también diabetes gestacional y que ya no tuvieron seguimiento después de que tuvieron a su bebé, es importante que se revisen, porque estos sí son factores también de riesgo para desarrollar un problema en los riñones, no solo para la hipertensión, sino también como tal de daño renal. Otra pregunta que me hicieron fue acerca de la hidratación. Eso creo que sí ya la respondimos también porque se referían justamente a qué cantidad de líquidos había que tomar y que si era necesario tomar sueros, por ejemplo, en días de calor. Bueno,
Para personas sanas que solamente están buscando el cuidado pues de la salud renal, les decía, lo más importante es el consumo de agua natural. Y en el caso de la rehidratación con sueros, eso está también muy entre que vemos. Personas, por ejemplo, que se atienden conmigo y que son deportistas, que realizan algo de ejercicio físico, a veces sí les recomendamos algún tipo de sueros, pero tienen que ser bebidas para deportistas, porque por ejemplo luego es súper común que recurrimos a este tipo de bebidas como los Suerox o el Electrolit, que pues están ricos y pues al cabo tiene electrolitos, un suerito ahorita para el sol, y ese tipo de bebidas no son para rehidratarnos en el deporte. Ese tipo de bebidas son rehidratantes para cuestiones clínicas, para cuando tenemos diarrea, para cuando tenemos vómito. En un deportista tenemos que tener otro tipo de hidratación, porque en realidad con el ejercicio los iones que se pudieran llegar a perder son mayoritariamente sodio y un poquito de potasio. Entonces no necesitas tanta mugre que le estés reponiendo. Luego hay unas bebidas como estas de las que son de vitaminas, ¿no? El vitamin water, ese tipo de bebidas. ¿Para qué necesitas vitaminas si con el ejercicio no estás perdiendo vitaminas? El sudor no tiene una pérdida importante de vitaminas, entonces no la tienes que reponer. De pronto es mucho el ir luchando contra la mercadotecnia. Ahora les hablaba, por ejemplo, de las bebidas rehidratantes y qué pasa pues con las personas que ya tienen enfermedad renal. La mayoría de las personas con enfermedad renal, aún con este calor, no van a necesitar una bebida rehidratante. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a necesitar solamente hidratarnos con agua natural. Ahora, lo que sí hay que considerar es que, por ejemplo, si tenemos una restricción de líquidos y, por ejemplo, tenemos 1 litro para tomar en todo el día, porque esa es la prescripción, y de ese litro nosotros nos tomamos un atole, una taza de atole y una taza de té y una taza de café, pues ahí tan solo ya nos echamos al menos 600 mililitros y entonces ya nada más tenemos 400 mililitros para hidratarnos. Y luego aparte hay que tomar pastillas, entonces a lo mejor ya solo nos quedaron 200 mililitros de agua como tal para hidratarnos. Y pues ahí es donde yo siempre también les hago mucho hincapié en darle prioridad al consumo de agua natural, porque eso es lo que nos va a hidratar, eso es lo que nos va a estar hidratando. El otro resto de bebidas sí aportan líquidos, sí incluyen y sí las tenemos que contabilizar en los líquidos totales del día, pero no nos están rehidratando. El café, por ejemplo, al contrario, en vez de rehidratarnos, es un diurético que nos va a hacer eliminar más líquidos. Entonces, ojo ahí también con la hidratación. Y me hicieron una pregunta más que fue aquí por Facebook, y esta era sobre la regeneración de las neuronas. Me preguntaban, de las nefronas, perdón, del riñón. Me preguntaban que si el riñón, una vez que está dañado, se puede regenerar. No es como tal que se regenere. La verdad, todos nuestros órganos van a ir envejeciendo y por el propio proceso de senescencia, por el propio proceso de envejecimiento, es imposible que nuestros órganos vuelvan al 100%. Hay que pensar, por ejemplo, podemos hacer una analogía con el cabello, con nuestra piel. Cuando nosotros vamos envejeciendo, pues el cabello se va haciendo blanco, se va cayendo, se va haciendo débil, nuestra piel se empieza a arrugar, empieza a poner seca, puede cambiar incluso de color. Esos son cambios que nosotros podemos notar de que estamos envejeciendo, pero desafortunadamente pues no podemos ver cómo es el envejecimiento de nuestros órganos. Sin embargo, nosotros todos los días estamos envejeciendo y nuestros órganos están envejeciendo con nosotros. Entonces, no hay una regeneración como tal del riñón. El riñón no vuelve a funcionar al 100%. Hay algunos estudios que dicen que más o menos a los 30 años es cuando se llega al pico de función renal. Entre los 25, 30 años es cuando el riñón puede estar funcionando, digamos, al 100%. Y después de eso, por cada década de la vida, de manera natural, puede estar perdiendo alrededor de 10 mililitros por minuto o 10%, digamos, ¿no? De la función que ya tiene. Entonces, pues los riñones nunca van a volver a funcionar al 100%. Quizá a lo que podríamos darle el giro con esta pregunta es que hay personas que a lo mejor llegan al consultorio y dicen, no, pues es que el nefrólogo me dijo que mi riñón está funcionando al 20%.
En ese caso, el riñón no va a volver al 100%, pero lo que sí podemos hacer es retrasar un poco más la progresión de la enfermedad del riñón y sí mejorar la función que ya tiene el riñón. Es decir, a lo mejor en vez del 20% para el próximo mes o para en 2 meses, tu riñón va a estar funcionando al 25 o al 30%. Eso sí pasa y esa es una de las cosas más gratificantes de ser nutrióloga renal. Porque de pronto tengo pacientes que llegan y que pues a lo mejor ya nada más tenían el 15, 18% de función renal y me dicen, es que tengo miedo porque yo no quiero llegar a la diálisis y me voy a cuidar y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, y mes con mes vamos viendo cómo mejoran y a lo mejor en el lapso de 4 o 5 meses su función renal, que había empezado en el 15, 16%, ya puede ir al 30, 35%. Eso sí se puede, pero depende de muchas cosas. Depende primero de llevar un tratamiento adecuado, un tratamiento nutricional, un tratamiento médico adecuado, pero también depende de ciertas condiciones de nuestros órganos. La vida es muy variable y no todos los órganos responden igual. Entonces hay algunos riñoncitos que responden mejor que otros para este tipo de cambios. Hay algunos que se tardan más, hay algunos que de plano no responden. Y pues también es cuestión de tener cierta paciencia, ¿no? Porque pues estas enfermedades son enfermedades crónicas, es algo que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, poco a poquito, fuimos enfermando y entonces no esperemos que el riñón regrese al 100% de un mes a otro, todo va a tomar tiempo y les digo, la vida es variable, entonces hay algunos riñoncitos que ya no responden, pero la mayor parte del tiempo y sobre todo cuando se hace de manera oportuna y con buen compromiso, sí se puede regresar al menos parcialmente esa función del riñón que ya se pudo haber perdido. Entonces, creo que esas fueron todas las preguntas que se hicieron en redes. Ahorita veo que mi querida Maris me pregunta que si atiendo en Querétaro o que mande la dirección de mi consultorio. No, yo no atiendo en Querétaro directamente, pero puedo atender la consulta virtual, como les decía hace un ratito. Actualmente tengo 2 ubicaciones físicas. Una está aquí en la ciudad de León. Atiendo en Jardines del Moral, en la calle Nube, muy cerquita del Hospital Siena. Y también tengo un consultorio que atiendo en 2 fines de semana al mes, allá en Villagrán, Guanajuato. Allá mi consultorio está en Manuel Doblado, en la colonia Centro. Entonces, esas son las 2 ubicaciones físicas que tengo, pero afortunadamente y gracias a ustedes y gracias al apoyo también de otros nefrólogos y de pacientes que luego migran a otros lugares, he tenido la oportunidad ya de hacer más eficiente la consulta virtual. Actualmente tengo pacientes de Oaxaca, tengo pacientes de la Ciudad de México, tengo pacientes de Tamaulipas, tengo pacientes de aquí del estado de Guanajuato, de San Miguel de Allende, de San Felipe, de Silao. Tengo pacientes también de Querétaro, tengo pacientes de Veracruz, tengo pacientes de Tlaxcala, o sea, hay pacientes que son de otros lugares y que a lo mejor por alguna u otra razón no pueden venir a mi consulta hasta acá y nos hemos contactado con consulta virtual y la verdad es que se hace bastante bien. Tengo también una paciente panameña, tengo una paciente cubana y un par de pacientes de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera los países nos limitan. Gracias por su confianza y sigan recomendando mi trabajo si es que les gusta. Recomienden este contenido también porque algo que nosotros luego como nutriólogos, les decía hace ratito que yo pertenezco al Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales y luego nosotras como nutriólogas de ciencia decimos, es que qué coraje porque todo el mundo se va nomás a ver el TikTok y ahí se queda con esas ideas o todo lo ven en redes sociales y ya. Y la verdad es que yo me he parado a pensar y digo, a ver, pues sí, pues porque la gente que está en el TikTok haciendo contenido y en el YouTube haciendo contenido y haciendo lives en el Facebook, pues es gente que a lo mejor no está tan comprometida con la salud o que ni siquiera tiene conocimientos básicos de estos temas tan importantes y tan esenciales y tan cuidadosos. Entonces, ¿por qué no nosotras que sí le sabemos y que sí sabemos interpretar datos científicos y que sí tenemos bases, por qué no somos mejor nosotras las generadoras de contenido, ¿no? Entonces,
yo me divido mucho en tiempo porque entre que entreno, entre que atiendo mi casa y atiendo el consultorio, 2 consultorios y uno virtual, de pronto sí se me dificulta el manejo de redes sociales. Aparte, les digo que soy activa ahí en el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Estamos organizando el congreso que ya viene en mayo, entonces de pronto son demasiadas actividades que hacer y no estoy quizá tan activa en redes sociales, pero poco a poquito he dado el tiempo. Por lo menos estas reuniones mensuales sí las vamos a seguir teniendo porque me parece una buena manera de estar en comunicación con ustedes, de resolver dudas y de que justo lo que les decía, que la gente que le sabe y que sabe interpretar ciencia y que tenemos experiencia y conocimientos y generamos conocimientos en materia de nutrición renal, pues que seamos los que comunicamos sobre estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos en tiempo, ya fue nuestra hora. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a dar ya nada más un minutito para cerrar este video. Muchas gracias, gracias por la respuesta que tenemos a estos videos, por la respuesta que tenemos en los contenidos. Les digo, la verdad, yo no quiero parecer youtuber, ni mi intención es volverme influencer para nada, pero sí es cierto que sus respuestas me van dando como más idea de qué temas les interesan, ¿no? Porque también luego uno piensa que está hablando de cosas bien interesantes y a lo mejor esto ni siquiera es relevante para ustedes, pues también díganme para ya no hablar de cosas irrelevantes y más bien hablarles de algo que les interese. Por aquí me dice Flor que, muchísimas gracias, que ella me agradece por la atención a su papá. Gracias, a mí me llena de verdad el corazón cuando veo a mis pacientes contentos, cuando veo que les va bien, cuando tenemos buenos resultados y cuando la familia está contenta. Y la verdad es que sí es cierto también que la mejor recomendación es la que se hace boca a boca. Entonces, si a ustedes les gusta mi trabajo, si tienen algo de lo que les gustaría que habláramos, pues háganmelo saber, recomiéndenme con sus familiares, con sus amigos, con sus otros pacientes, porque sé que también estos videos los ven mis colegas. Entonces, pues saludos a todos y yo creo que aquí le podemos dejar. Si dejan algún comentario, seguramente les estaré respondiendo en los días siguientes. Y pues, feliz día del riñón. Si nos quedamos con algo, pues que sea con tomar agua natural, con mantenernos físicamente activos, hacer ejercicio, comer bien. Acuérdense que las verduras son súper importantes, ponerle muy poquita sal a la comida. ¿Qué más? Si somos fumadores, pues dejar de fumar, dejar de automedicarnos. Si tenemos problemas con la presión o con la glucosa, mejorar el control de glucosa y presión, mantener un peso saludable y revisar por lo menos anualmente cómo está nuestro metabolismo, cómo está nuestra sangre. 10 reglas de oro para el cuidado de nuestra salud renal. Gracias a todos ustedes y pues por aquí estamos en contacto. Feliz día del riñón para todos.